Mi esperanza está en Dios hasta el final. Cuando habla uno de la unción, a la gente de afuera, la gente no entiende. ¿Qué es eso? La unción. Sí. Usted le dice a una persona de su trabajo que no conoce a Dios: uy, hoy vengo con una unción. Y él te va a decir: ¿qué es eso? Sí. O si tú dices: en mi casa siento una unción, no van a entender qué es. Porque la unción no es para los de afuera. La unción no es para los que no conocen al Señor. La unción es para los creyentes. La unción es para la familia de los que tienen a Cristo en el centro de sus casas, de sus hogares. La unción es para la iglesia de Dios. Y la unción, como lo dije en una oportunidad hace unos días, un domingo, 2 domingos, la unción es el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. La unción es la presencia de Dios en nuestro corazón, en todo lo que nos rodea. La unción es la gloria de Dios reposando sobre cada uno de sus hijos. La unción es ese esplendor de su presencia, esa irradiación de su poder. Es eso que experimentamos, que decimos: Señor, yo no aguanto la unción. Quiere decir, no aguanto tu presencia, no aguanto tu gloria, no aguanto la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Y gracias a Dios, ¿cuántos quieren esa unción? Amén. Yo también la quiero todos los días de mi vida. La unción del Señor sobre nuestras vidas. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la palabra ungida trae restauración. Y en esta oportunidad vamos a pedirle al Señor que Él ministre por su Espíritu a nuestras vidas. Entendamos este principio, que hay una palabra que Dios ha dejado, una palabra profética que Dios nos ha regalado. Y esa palabra profética viene con el paquete completo, viene ungida por el Espíritu de Dios. Y que debemos entender que esa palabra ungida que Dios ha traído jamás perderá su poder y su razón de ser. La palabra de Dios es viva y eficaz, es útil para cambiar el corazón, transforma la mente y el corazón. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón humano y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios que fue ungida por el Espíritu Santo, la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo, o sea que Él fue el que la dio. El Espíritu Santo dio la palabra, la trajo la palabra, viene ungida por el Espíritu de Dios. Es el medio que Dios ha escogido para traer restauración, para traer transformación de vidas, para sanar, para liberar, para romper cadenas de opresión. Esa es la palabra de Dios. Pero la pregunta es, entonces, si esa es la palabra de Dios, ¿quiénes la van a entregar? ¿Quién va a llevar la palabra ungida al que necesita sanidad? ¿Quién va a llevar la palabra ungida al que está atado? ¿Quién va a llevar la palabra ungida al que necesita restauración, transformación? Y yo espero, hermanos amados, que hoy cada uno de los que estamos aquí le digamos al Señor: yo lo voy a hacer. Amén. Yo voy a llevar esa palabra ungida. Eso es lo que el Señor quiere. Estamos llamados a hablar por parte de Dios. Amén.
Estamos llamados a dar un mensaje ungido por el Espíritu Santo. Estamos llamados a dar esa palabra con el respaldo, la autoridad y el poder del Señor sobre nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así el Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la ¿qué? Predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, está hablando de los ungidos, de los hijos de Dios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. La palabra de Dios ungida, hermanos amados, a Dios le plugó, Él quiso salvar al mundo por la locura de la predicación. Solo a Él se le ocurre esto, hermanos: cambiar el corazón del hombre, cambiar el corazón de la familia, cambiar las vidas por la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios. Y como dice aquí, para los gentiles es locura, pero Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. El lenguaje del Espíritu Santo, hace 8 días lo compartía mi hermano Luchito, el de la profecía, visiones y sueños. La palabra profetizar, hablar una palabra de Dios puesta en mis labios, puesta en tus labios. Dar una palabra precisa y oportuna de parte del Señor. A eso nos llama el Señor. Y en esta oportunidad quiero que miremos la vida de un profeta, el profeta Ezequiel, a quien Dios lo llama para enviar una palabra ungida, y lo coloca en una situación difícil, una situación que nos da ejemplo a nuestras vidas, hermanos amados, de la importancia de llevar esa unción en nuestras vidas, la palabra de Dios. Y por eso quiero que leamos Ezequiel capítulo 37. Este es un evento muy interesante que el Señor nos deja a nosotros con una experiencia poderosa con el profeta Ezequiel. Y Dios hoy está llamando muchos Ezequiel. Espero que cuando terminemos nuestra reunión, todos nos hayamos cambiado el nombre y todos nos llamemos Ezequiel. Que todos podamos decir: Señor, he aquí un Ezequiel. Yo quiero ser ese profeta.
yo quiero llevar esa palabra ungida en el nombre tuyo. Esta experiencia dice que el Señor lo llevó a lo que se llama el Valle de los Huesos Secos. Versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Señor. Una experiencia muy interesante, ¿no es cierto, hermanos? Del profeta Ezequiel. Imaginémonos esa escena. Imaginémonos que el Señor lo lleva a usted o a mí o a los Ezequieles de hoy a un valle de huesos secos. O pongámoslo un poquitico en otro contexto, que el Señor lo lleva a usted al cementerio del norte. Allá están todos los cementerios, y el Señor le dice: muy bien, ahora profetice sobre todos esos huesos que están ahí enterrados, y empiece a hablarles, y empiece a decirles, empiece a darles palabra. Usted dice: Señor, pero ¿a dónde me estás enviando? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Huesos secos. Y era un valle lleno de huesos. Eran huesos que formaban esqueletos, pero que estaban dispersados. Una calavera por aquí y el hueso que pertenecía a esa calavera por allá, otras por allá, por acá, los brazos, el fémur, las caderas, todas esas partes dispersadas, esparcidos.
huesos secos en gran manera, dice la palabra de Dios. Y no eran pocos, eran muchos. Dice, muchos en gran manera. Y el Señor lo lleva para que dé una palabra a esos huesos secos. Pero no una palabra cualquiera, sino la palabra que Él estaba colocando en su boca. Pero también le dice que profetice al Espíritu de Dios que descienda sobre esos huesos y que les haga vivir. Pues hermanos, es una experiencia muy linda, muy especial lo que Dios hace. Cuando se termina uno de leer esta porción, uno dice, Señor, definitivamente tú eres el que puede restaurar, así sean los mismos muertos. Amén. Ese es el Señor al que tenemos. Tú le das vida por tu Espíritu Santo a aquello que parece que ya no tiene vida, porque Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Amén. Ahora la palabra de Dios está allí dada, hermanos amados. Y si tú y yo estamos llamados a ser esos Ezequieles, tenemos que hacer por lo menos 4 cosas importantes que las escribí en su boletín, allí en su hojita. 4 elementos esenciales para dar una palabra ungida que restaure. Porque tal vez estamos rodeados de huesos secos a nuestro alrededor. Estamos rodeados de personas incrédulas, indiferentes, duras. Y el Señor te dice, yo te voy a usar, pero tienes que hacer estas 4 cosas. La primera, mi amado hermano, el mensajero debe recibir la unción del Espíritu de Dios. El mensajero, el profeta, tú y yo, tenemos que entrar ante la presencia del Señor para recibir de Él. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 que leímos de Ezequiel 37. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso, el Señor lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo quiero resaltar eso, la mano de Jehová vino sobre mí. Qué rico y qué agradable es cuando uno sabe que la mano del Señor reposa sobre su vida, que no estamos solos, que está la mano del Señor allí, que está la presencia del Señor. Y no solamente la presencia del Señor, sino el Espíritu, porque dice, me llevó en el Espíritu del Señor. Y qué bueno cuando recibimos eso de parte del Señor, de compartir un mensaje. El destino del pueblo del Señor estaba allí. El destino de un pueblo estaba en las manos de este hombre, porque Dios había escogido al profeta Ezequiel para ser profeta a Israel. Usted puede devolverse en el libro de Ezequiel. Usted puede leer capítulo 2 y 3 de Ezequiel, cuando el Señor lo llamó. Y utiliza unos términos muy parecidos en esta oportunidad. Dice en Ezequiel capítulo 2, observe cómo estaba el pueblo. Y vamos a entender entonces por qué el Señor lo lleva a este lugar, a este valle de huesos secos. Me dijo, versículo 1, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo, le dice el Señor. Luego dice, y luego que me puse de pie y que él habló, luego que me habló, entró el Espíritu en mí. La unción del Espíritu entró sobre Ezequiel y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Hay que buscar esa unción del Espíritu Santo. Amén. No podemos ser profetas de Dios sin la unción del Espíritu Santo. Y es muy sencillo. La palabra de Dios es muy clara. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan o un pescado, le va a dar una cosa diferente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces yo puedo decir, Señor,
Yo quiero la unción de tu Espíritu Santo. Y allí estar dispuesto a oír la voz de Dios y a hacer lo que Dios manda. Porque hay revelación, hay instrucción de parte de Dios. Versículo 3. Me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Observe, hermanos, de esta narración de este pueblo, que más adelante entonces nos damos cuenta y entendemos por qué eran huesos secos, y muchos, y secos en gran manera. Dice: a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Qué frase tan linda, hermanos. Que siempre digan de nosotros: Él siempre tuvo una palabra profética, aun cuando nosotros teníamos la cerviz endurecida y nuestro rostro endurecido. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Aleluya, amén. La palabra de Dios, mis amados hermanos, el Señor nos la ha entregado, esta preciosa palabra, para que la comamos, para que la digeramos, para que la meditemos, para que la llevemos en nuestro corazón, para que al abrir nuestra boca la palabra de Dios fluya y corra, y la palabra de Dios sea glorificada en los corazones. Amén. Allí estaba la palabra de Dios en Ezequiel, y el Señor le da esa palabra ungida por el Espíritu Santo y le envía a el pueblo que se ha endurecido su cerviz, tanto que el Señor lo llama y dice: no le temas, porque te vas a sentir que estás entre escorpiones. Tremenda palabra, ¿no? Imagínese uno metido en un valle de escorpiones. ¿A qué horas se le lanzan encima? Gente rebelde, dice la palabra de Dios. Pero, hermanos amados, lo que el Señor dice en esta oportunidad es: donde termina el predicador, comienza el Espíritu Santo a hacerse cargo. Amén. Si tú quieres hacer las cosas en tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. Pero si tú dejas que la palabra de Dios fluya a través de tu boca y le permites al Espíritu Santo obrar, ahí comienza el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que transforma, el Espíritu Santo es el que redarguye, el Espíritu Santo es el que convence a una persona. Usted ni yo vamos a convencer a nadie. Ningún hombre convence a otro hombre, hermanos amados.
Ningún hombre transforma o cambia a otra vida. Tal vez tú llevas mucho tiempo luchando. Ay, Señor, yo quiero cambiar a mi marido, yo quiero cambiarlo, Señor, yo quiero. Y hermano, es como irse contra un muro y no pasa nada. O yo quiero, Señor, cambiar estos hijos. O yo quiero, Señor, cambiar estos compañeros de trabajo. Y no pasa nada. Estás confiando en tus propias fuerzas. Estás confiando en tus propias fuerzas. Pero ¿por qué no le deja el papel al Espíritu de Dios? Amén. El Espíritu Santo, Él es el que cambia esos corazones. Él es el que redarguye. Aleluya. Él es el que renueva. Aleluya. Aleluya. Él es el que trae convicción. Él es el que libera. El Señor es el que sana. No es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Aleluya. Entonces, lo tenemos todo, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, que es poderosa, que está ungida. Tenemos la persona del Espíritu Santo que nos respalda. Entonces, lo que el Señor nos llama es a hacer lo que Él quiere que hagamos y llevemos la palabra a donde Él quiere que la llevemos. Por eso, lo primero que debe hacer es recibir la unción del Espíritu Santo. Debe preparar su corazón. Todos los que estamos aquí debemos preparar nuestro corazón, caminar en el Espíritu Santo, oír la voz de Dios, recibir la revelación del Señor. Qué bueno cuando uno lee en Ezequiel capítulo 37 estas tres frases. La mano de Jehová vino sobre mí. Es una frase que usted la va a encontrar a través de todo Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí. Número 2, me llevó en el Espíritu. Dice, me llevó en el Espíritu de Jehová. Me puso en medio de un valle de huesos secos. Luego dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y dice, y vino a mí palabra de Jehová. ¿Qué cosa? Me llevó la mano de Jehová, me llevó y luego vino palabra de Jehová. La segunda condición que el Señor nos dice aquí es, el segundo elemento esencial, es que debemos ser movidos por el Espíritu Santo. Movidos por el Espíritu Santo. No por nuestras fuerzas, no por nuestras estrategias, no por nuestros argumentos, sino que realmente sea movido por el Espíritu Santo. Porque aquí dice, Él fue el que me llevó. A veces nosotros no queremos ir a algún lugar y Dios sí quiere que vayamos, hermanos. Y dice, y me llevó, me puso en un valle de huesos secos. Y no solamente me puso, me hizo caminar por entre esos huesos, me puso a caminar en derredor. Y yo caminaba por en derredor, movía una calavera, salió rodando para allá y la otra para el otro lado. Y cogí un hueso y dirá, ¿quién será este hueso? Interesante, ¿no? Yo dije, esto está impresionante. Son muchos huesos. Señor, pero ¿para qué me traes aquí? A este lugar. A veces Dios nos lleva a lugares donde nosotros no nos imaginamos. Lugares difíciles. Pero sabemos que Dios hace la obra. Amén. Dios hace la obra. Podría compartirles muchos testimonios, hermanos, pero quiero dejar este pasaje en sus corazones. Dios nos lleva a lugares especiales donde Dios tiene un propósito. Dios quiere hacer algo con tu vida. Es donde Dios te coloque, no donde tú quieras estar. Amén. Sensibles. Cuando uno es movido por el Espíritu Santo, tiene que volverse sensible a las necesidades. El Señor
lo hizo que estuviera en ese sitio y lo hizo sensible a dos necesidades. Número uno, dice que eran muchísimos sobre la faz del campo. O sea que había mucha necesidad. Y la segunda cosa que observa, guiado por el Espíritu del Señor, porque es sensible al mover del Espíritu Santo, es que estaban secos en gran manera. Dos características especiales que Dios le muestra a Ezequiel. Y es exactamente lo que pasa hoy. Si usted mira a su alrededor, hay muchísimas personas que están secas. Que como dice aquí la palabra de Dios en el versículo 11, refiriéndose al pueblo de Dios, que dice: estos son los de la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Usted va a encontrar tipos así, secos, sin esperanza, y se sienten destruidos. Una necesidad muy grande, huesos en cantidad muy grande, y la condición muy secos. Lo único que uno puede decir en el Espíritu es: Señor, todos estos huesos necesitan es que tú les des un aliento de vida, que tú les des vida. Porque yo, ¿qué puedo hacer aquí en este valle de huesos secos? No puedo hacer nada, Señor. ¿Para qué me traes aquí a ver huesos? Y eso es lo que, cuando uno conoce al Señor, cuando uno es parte del pueblo de Dios, cuando uno sabe lo que es la unción de Dios, el Señor le permite ver que hay una necesidad profunda en nuestra familia, en nuestros hijos, que están secos. Dios le permite ver en los que nos rodean en el trabajo. Dios nos permite ver en lo que está pasando hoy en el mundo. Una sociedad que se ha humanizado, una sociedad que se ha olvidado de Dios, que se ha materializado, una sociedad que cuenta con muchas cosas, pero a Dios se le dejó de lado. Una sociedad donde a la palabra de Dios la llaman una palabra anquilosada, y a los cristianos los llaman de cualquier adjetivo: obsoletos, anticuados, ridículos, locos. Hermanos amados, hay una necesidad muy grande. Hay muchos huesos secos a nuestro alrededor, y son secos en gran manera. Hay muchos que hoy están existiendo, pero simplemente existen, no viven. Hay muchos que quieren quitarse la vida porque no le den propósito a la vida. Hay muchos que se sienten desubicados y desorientados porque no saben para dónde ir ni qué hacer con su vida. Hermanos amados, no seamos sordos al llamado del Señor, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Y la pregunta que el Señor le hace a el profeta Ezequiel, versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? Y se refiere a él, le dice hijo de hombre, no le dice mi profeta Ezequiel o mi siervo, no, dice hijo de hombre. O sea que el Señor está haciendo referencia a él como hombre, como ser humano. ¿Tú qué dices? En otras palabras, hombre, ¿tú qué dices? ¿Vivirán estos huesos? Inmediatamente por la mente de Ezequiel pasan muchos pensamientos. Y eso es exactamente lo que pasa cuando nosotros nos enfrentamos a un valle de esta naturaleza.
nosotros los que conocemos al Señor, los cristianos, vivimos en dos mundos. El mundo natural, este mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Este mundo donde nos movemos, caminamos, trabajamos, dormimos, comemos igual que los de afuera, en el mundo natural. Pero los cristianos, también el Señor nos permite, por una bendición del Señor, a que vivamos también en el mundo sobrenatural. Amén. Que conozcamos a un Dios poderoso, que entendamos que Dios es real, que Dios existe, que el poder de Dios es inmensurable. Entonces Dios nos permite vivir en esos dos mundos, en el mundo natural y en el mundo sobrenatural. Y Ezequiel, en el mundo natural, diría: Señor, imposible, ¿vivirán estos huesos? Imposible, Señor, están secos. Es más, no sé ni de quién es esta calavera y esta. No pueden vivir en el mundo natural. Pero entonces llega a su corazón: pero en el mundo sobrenatural, wow. Entonces él no se atreve a decir nada, sino le dice: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. En otras palabras, Señor, de mí yo no puedo hacer nada. Dependiendo de mí no va a pasar nada. Pero si depende de ti, puede suceder todo lo que tú quieras. Amén. Aleluya. Eso es el Señor. Ese es el Señor. Esa es la fe que Dios espera que nosotros tengamos. Fe de Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Señor, es posible que sea sana esta persona de este cáncer. Señor, tú lo sabes. Tú tienes el poder. Tú eres el que tienes la respuesta. Señor, es posible que cambien estas personas. Señor, tú lo sabes. Tú tienes el poder. Tú lo puedes hacer. Tú puedes cambiar este corazón. Tú puedes hacerlo. Señor, tú lo sabes. Y cuando él responde esto, el Señor le dice: puedo contar contigo. Amén. Puedo contar contigo. Y inmediatamente entonces el Señor le dice: listo. Entonces empieza y vas a hacer lo siguiente: vas a profetizar sobre esos huesos. Y vas a decirle a esos huesos: huesos, escuchen la palabra de Dios. Huesos, escuchen lo que Jehová dice. Y empezó a decirle lo que tenía que decirle. Va a decirles: yo hago entrar espíritu en vosotros, viviréis. Yo voy a colocar tendones sobre vosotros. Yo voy a hacer que suba la carne y que suba la piel sobre vosotros. Y voy a hacer que venga espíritu y vida. Y van a saber que yo soy Jehová. Eso es lo que tengo que decirle, le dice a Ezequiel. Eso es. Dice: eso es lo que tienes que decirle. Y se confronta lo que está viendo con lo que el Señor dice que diga. Qué interesante, hermanos amados. Y entonces allí viene el Señor y le da esos 2 mandamientos: que profetice la palabra y que declare el Espíritu de Dios viniendo y soplando sobre esas vidas. Movido por el Señor, allí entre ese 2 mundos, 2 mandamientos que le da el Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7: profeticé pues como me fue mandado. Parece que Ezequiel tenía algo de paisa, ¿no? Profeticé pues. Vaya y haga eso. Bueno, pues lo haré. Profeticé pues. Obedecí como me fue mandado. Impresionante lo que sucedió en ese momento cuando él dio la palabra que el Señor le dio. Y dice: y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Eso era todo una película, hermanos. Una película.
una calavera corriendo de aquí, juntándose. Se juntaron los huesos, se formaron esqueletos, y después de que estaban esqueletos empezó a subir tendones, y luego carne, y luego piel. Es una enseñanza del Señor impresionante para el profeta Ezequiel. Y dice que después de eso miró, pero no había en ellos espíritu. O sea que eran cadáveres. Ya no eran huesos, ahora cadáveres. Tenía que hacer levantamientos, hermano, de cadáveres. ¿Y ahora qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y entonces dice, me dijo el Señor otra vez, profetiza al espíritu y profetiza y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice nuevamente, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Se imaginan? Ezequiel, Señor, para ti no hay nada imposible. Cuando llegué aquí, habían huesos, y huesos secos en gran manera. Ahora, un ejército, gente fuerte, dispuesta para guerrear, para luchar, están vivos. Ahora me encuentro ante un valle, pero ya no lleno de huesos, sino de vida, de salud. Hermanos amados, cuando el profeta hace lo que Dios le pide que haga, Dios respalda su palabra. Amén. Dios respalda su palabra. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que sucedió, y Dios respaldó esa palabra. Cuando el Señor te dice a ti, háblale, háblale a estas personas, háblale a estos jóvenes, ministrales. No tengas miedo. Uy, Señor, pero es que parecen escorpiones. No tengas miedo. Uy, Señor, pero su rostro parece de pedernal. No tengas temor, porque el poder de Dios es muy grande, porque no hay nada imposible para el Señor. Amén. Por eso el tercer punto es importante: fidelidad al dar el mensaje a pesar de lo que ve. Ser fieles para declarar el mensaje a pesar de lo que vemos ante nuestros ojos. Con nuestros ojos estamos viendo una situación muy difícil. Con nuestros ojos estamos viendo destrucción. Con nuestros ojos estamos viendo ruina. Con nuestros ojos estamos viendo huesos secos, sin esperanza, destruidos. Con nuestros ojos estamos viendo la enfermedad. Con nuestros ojos estamos viendo la escasez. Con nuestros ojos estamos viendo la falta, la dificultad. Pero no, hermanos amados, aprendamos a ver con la fe. Amén. A ver al poderoso de Israel. Empezar a ver de otra manera. A pesar de la situación, por fe andamos, no por vista. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice la palabra de Dios. Marta y María le dicen al Señor: Señor, no quites esa piedra, porque mi hermano Lázaro hace 4 días que murió y ya está muerto. La mente natural, la mente del hombre no ve posibilidades, pero el Señor le responde a Marta y María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Verás la gloria de Dios. A veces nosotros decimos, hermanos amados, estas personas les he dicho que vayan a la iglesia, pero no van. A estas personas les he compartido de Dios, pero no
no escuchan. Dejémoslos que se sigan muriendo y que se queden allá en su tumba, porque no van a creer. Pero el Señor nos dice: no, sigue profetizando, sigue hablando en mi nombre. Que nunca vayan a decir que no hubo profeta en su casa. Que nunca vayan a decir que no hubo un hombre o una mujer que se levantó para decir: he aquí, así dice el Señor, para ti hijo, para ti esposo, para ti esposa, para ti, he aquí, esta es la palabra. Iglesia, que nunca digan: en la iglesia faltó profeta de Dios. Que en Israel no vayan a decir que en Israel no hubo profeta de Dios, sino al contrario, que digan: siempre nos estuvo hablando del Señor, siempre tenía una palabra de sabiduría, siempre tenía una palabra de exhortación. Y hermanos amados, la palabra de Dios no vuelve vacía. He conocido muchas personas que se han convertido al Señor después de que murieron sus padres, y han llegado a decirme: pastor, aun cuando mi padre o mi madre no vieron que yo llegué a los pies del Señor, pero llegué a los pies del Señor porque no podía olvidar en mi espíritu las palabras que mi madre me decía, que mi padre me decía. No las podía sacar de mi corazón, no podía con eso. Fueron palabras que fueron tomando vida y cambiaron todo mi ser. Hermanos amados, no nos cansemos de llevar la palabra de Dios. No nos cansemos de llevar esa palabra ungida. Seamos esos siervos de Dios ungidos. Seamos esos Ezequiel a pesar de las circunstancias, porque Dios no está limitada por ellas. Dios no la limita en las circunstancias. Dios no es un Dios que actúa como nosotros. No puedo ir porque las circunstancias no me son favorables, no tengo los recursos, las cosas no me están saliendo. Hermanos, Dios nunca va a contestar así. Dios no está limitado por las circunstancias. ¿Lo crees? Dios no está limitado por las circunstancias. Dios no está atado, ni su palabra está atada por la indiferencia del hombre. Hay gente que su corazón se ha endurecido. Hay mucha indiferencia hacia la palabra de Dios. Pero Dios no está atado por la indiferencia del hombre. Dice la palabra de Dios misma que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Que el Señor lo dijo y así se hará. Lo prometió y lo cumplirá. Porque la palabra de Dios no está atada al hombre, a la sabiduría del hombre, a las condiciones que coloque el hombre. No, la palabra de Dios corre. La palabra de Dios es como la lluvia que cae, no pide permiso, cae. Y dice la palabra de Dios: y riega la tierra y es prosperada para aquello que la envió. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si tenemos esto, si tenemos la palabra de Dios, si tenemos la unción del Espíritu Santo, si tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, hermanos amados, ¿por qué no llevar ese mensaje de restauración? Amén. Llevemos ese mensaje de restauración. Los apóstoles lo entendieron, y en Hechos capítulo 2, versículo 37, después de que Pedro se levanta y habla y da un mensaje, ese primer mensaje de Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo el día del Pentecostés, cuando dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, dice el capítulo 2 de Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Sopló un viento, igual que cuando Ezequiel, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos. Y entonces se llenaron de tanta unción y presencia de Dios. Entonces lo único que Pedro hizo fue dejar que por su boca saliera la palabra de Dios. Y es allí cuando empieza a repetir y a dar
frases y versículos que estaban en el Antiguo Testamento, como esto es lo dicho por el profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empezó a hablar de que Cristo era el Salvador, el Redentor del mundo, que Cristo era el que transformaba, salvaba, liberaba, sanaba, que Cristo, el que murió en la cruz, que su sangre nos redimía de todos nuestros pecados. Y entonces había tanto toque y había una multitud que la gente decía: ¿qué vamos a hacer? Y dice el versículo 37: al oír esto, voy a leer versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quién compungió el corazón? ¿Pedro? El Espíritu Santo y la palabra de Dios que estaba ungida. Al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungir, cuando la utiliza la Biblia, quiere decir que no aguantaban, estaban angustiados espiritualmente hablando, estaban tocados por el Espíritu de Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, díganos qué debemos hacer, qué haremos. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, era Ezequiel, ahora Pedro, aquí hablando de lo mismo. El pueblo se había vuelto huesos secos, pero al oír la palabra de Dios ungida en un hombre como Pedro, que tenía la unción de Dios, esa palabra llegó. Los huesos se movieron, se fueron tocados, fueron impactados por el Señor. Y entonces dicen: ¿qué hacemos? Y allí empieza a subir carne cuando se arrepienten de sus pecados, cuando escuchan que Jesucristo es la respuesta. Pero luego sopla vida y reciben el Espíritu Santo. Aleluya. Y dice el Señor allí, versículo 39. Con esto termino, hermanos amados. Cómo uno se da cuenta de cómo Dios cambia, cómo Dios santifica, cómo Dios libera, cómo Dios sana y cómo Dios trae un avivamiento en aquel lugar. Y dice versículo 39: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mi amado hermano, la promesa de redención, de liberación, de sanidad es para ti, para tu familia, para tus hijos, para cada uno de los que estamos aquí. Y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor, que vive y que reina para siempre. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a orar. Gloria a Dios. Allí donde estamos, cada uno, inclinando nuestra frente, cerrando nuestros ojos. Primero, piensa en tu vida, mi amado hermano. El Señor quiere que tú seas un Ezequiel, una Ezequiel. El Señor quiere que tú seas ese profeta. Él no te ha rescatado de tu vana manera de vivir para seguir viviendo lo mismo. No. El Señor quiere que tú seas ese canal, ese instrumento por donde corra su palabra, esa palabra ungida por el Espíritu Santo. Que tú puedas ser ese portador de vida, de restauración. Que tú puedas llevar
una palabra, un testimonio, una vida que restaure otras vidas. Yo no sé cuál es el valle de huesos secos donde el Señor te ha colocado. Tal vez tú dices: Señor, pero ¿por qué me pones estas personas alrededor? Estos compañeros de trabajo. Señor, esta familia donde estoy, estos jóvenes del barrio que veo todos los días, estas personas, estas mujeres, a veces están tan cerca de nosotros que humanamente, viviendo en el mundo natural, uno dice: Señor, aquí no hay nada que hacer. Pero el Señor vuelve y repite a nuestros oídos y a nuestro corazón y nos dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te doy la palabra. No te preocupes por si cambian o no cambian, eso déjamelo a mí. Descansa en mí. Para mí no hay nada imposible. Yo soy el hacedor de maravillas. Yo soy el que doy la vida a lo que está muerto. El Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La palabra del Señor nos anima a cada uno de nosotros, primero, que nos presentemos como esos mensajeros. Pero dile al Señor en esta mañana, mi amado hermano: Señor, yo quiero que tu mano esté sobre mi vida. Díselo así: Señor, yo quiero que tu mano esté sobre mi vida. Yo quiero, Señor, pedirte hoy una llenura de tu Espíritu Santo. Díselo así, sencillo, porque es lo que el Señor nos dice, con sencillez, como un niño pidiéndole a su padre algo: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, bautízame en tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Aleluya. Una unción de tu Espíritu sobre mi vida. Aleluya. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Dámelo. Oh, bashanda la bakaya basaya. Rikanda la bashita rabashai. Poderoso de Israel, desciende en esta mañana, Espíritu Santo. Pon tu mano sobre cada uno de tus hijos aquí. Espíritu Santo, llena y bautiza con tu presencia. Trae tu gloria sobre cada uno de tus hijos aquí. En nuestras fuerzas, Señor, no podemos hacer nada, pero con la presencia de tu Santo Espíritu podemos llevar vida, sanidad, restauración, liberación. Podemos llevar por la unción de tu palabra, una palabra que levanta, una palabra que sana, una palabra que restaura, una palabra que ministra. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Ahora, al mirar ese valle donde Dios te ha llevado, valle de huesos secos, no sé quién es, no sé cuántos son, no sé si son muchos o son pocos, pero el Señor te permite hoy y los trae a tu corazón para que los presente delante del Señor. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, aquí yo presento, yo te los presento, Señor. Presento este hijo, presento esta hija, Señor, que se ha alejado de ti, que vive angustiada, que vive en depresión, que vive en desesperanza, que vive en angustia. Presento esta hija, Señor,
que no te nombra a ti, que nombra todas las cosas de este mundo natural. Pero Señor, allí donde está, tócala por tu espíritu. Presento estos hermanos, presento mis padres, presento mi familia, estos sobrinos, presento delante de ti, oh Dios, estos tíos, presento delante de ti, oh Dios, estos compañeros, estos amigos de la infancia, estos amigos de la universidad, compañeros. Presento estas vidas delante de ti. Presento estos que están enfermos físicamente, emocionalmente, los presento delante de ti. Espíritu Santo, sopla vida hoy. Sopla vida hoy, ahora, Señor, sobre ellos. Sopla, Espíritu Santo, trae vida sobre cada vida. En el nombre de Jesús, levántales, tócales, restáurales, libérales, sánales, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Toma nuestra vida, toma nuestra vida, Señor. Tómanos en tus manos. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias que por tu Espíritu estás trayendo convicción en cada corazón. Y tú compunges los corazones. No es el hombre, es tu Espíritu Santo quien hace esto, Señor. Oh Dios, haz la obra completa en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor. Aleluya. Sí, Jesús. Es tu aliento, es tu aliento. Soplo de vida, soplo de vida, es tu aliento, es tu aliento, soplo de vida, soplo de vida. Lo que me da fuerzas, lo que me da vida, Señor. Lo que me da fuerzas, lo que me da vida, Señor, es tu aliento, es tu aliento, soplo de vida, soplo de vida, es tu aliento, es tu aliento, el soplo de vida, soplo de vida. No existe un día que no anhele tu respirar. Es la guía que dirige mi caminar. No existe un día que no anhele tu respirar. Es la guía que dirige mi caminar. Es tu aliento, es tu aliento, el soplo de vida,
Soplo de vida es tu aliento, es tu aliento.